Hola, bendiciones, amigos y amigas del Fe, una vez más aquí para leerte la palabra de Dios. Solo Dios es un Dios de amor, solo Dios es un Dios de misericordia. Hoy nos corresponde Hechos capítulo 8. Hemos invitado a nuestro programa la Biblia Reina Valera 1960 y Andrea Carolina, que nos hace el favor de leernos este capítulo. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿Pero entiendes lo que lees?
Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bendiciones. Bueno, gracias Andrea por colaborarnos en esa lectura de la palabra de Dios. Donde quiera te encuentres, quiero que las bendiciones de Dios te acompañen. Estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y hoy nos encontramos en el capítulo número 8. Sabemos que este libro tiene 28 capítulos, por lo tanto en 20 días, si Dios lo permite así, y se dan las cosas, seguramente habremos terminado de leer este gran libro que escribió un hombre llamado Lucas, que es el mismo que escribe el Evangelio de Lucas. Y es un hombre que acompaña al apóstol Pablo en un periodo de, se dice que de 8 o 9 años, estuvo al lado del ministerio del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo reconoce como el médico amado. Por lo tanto, podemos entender que Lucas era médico. Y cuando usted lee el Evangelio de Lucas, va a encontrar grandes enseñanzas enfocadas a la medicina, ¿sí? Y acá nos está escribiendo el libro de Hechos de los Apóstoles, que yo titulo Hechos del Espíritu Santo, porque en cada capítulo que vamos leyendo vamos encontrando el nombre del Espíritu Santo. Recordemos que en el Evangelio de Juan, en el último discurso, en el último diálogo que Jesús tiene con los discípulos, le dice a ellos que Él se iba al Padre. Él regresaba al seno del Padre. Él volvía al seno del Padre. Pero enviaría al Consolador, lo cual es el Espíritu Santo. Y escribe Lucas aquí en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, ¿sí? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por tal razón, allí encontramos entonces cómo esta parte del versículo se va de alguna manera ajustando en la medida que uno va leyendo el libro de los Hechos. El verso dice así, en Hechos 1.8, dice, Hechos 1.8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús le está diciendo estas palabras a los discípulos. Él les dice: es necesario que esperen, ¿sí?, que venga el Espíritu Santo. Y eso ocurre el día de Pentecostés. ¿Cómo lo explica Hechos capítulo 2? Había en el aposento 120 personas. Eso lo dice Hechos 1.15. Dice: y los reunidos eran como 120 en número. Por tal razón,
El Espíritu Santo, cuando viene y estaban reunidos allí los 120, fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo. De esa forma, entonces, ahora comienza la llenura del Espíritu Santo y Pedro comienza a evangelizar. Hace su primera evangelización ese día que fueron llenos, se convierte en 3.000 personas. 3.000 personas fueron llenas, fueron convertidos a Cristo. Luego Pedro sana a un cojo de nacimiento y allí son llevados al concilio para ser investigados y de allí se convierten 5.000 personas. ¿Sí? Por lo tanto, en 2 predicaciones que ha hecho Pedro, públicas, lleva 8.000, ¿sí?, personas llenos del Espíritu Santo. Eso sin contar los que se convertían en las casas, porque hacían un ministerio de casa por casa. Y Jerusalén se había llenado, tal como lo había profetizado Jesús. Jesús, antes de partir a la presencia del Padre, antes de partir, Él les dijo: pero si recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo, ¿dónde? En Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Entonces esto va como un espiral, ¿sí? Como un espiral, primero aquí, luego otro poquito aquí, luego otro poquito acá, y luego se extiende hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Aquí en esta oficina, en cualquier parte donde se hable del cristianismo y ese cristianismo, el eje central sea Jesucristo, allí llega la promesa que está en Hechos 1:8. Dice: y hasta lo último de la tierra. Y hemos venido leyendo en los capítulos 1 hasta el capítulo 8 hoy, y nos hemos venido dando cuenta cómo el Espíritu Santo va de alguna manera ayudando a la iglesia primitiva, a los apóstoles, ¿sí?, para que se extienda el evangelio en Jerusalén. Ahora, en Hechos capítulo 8 que acabamos de leer, se nos dice así: y Saulo consentía en su muerte. Estamos hablando de la muerte de Esteban, lo cual fue el capítulo anterior que grabamos anoche. Allí explicamos cómo Esteban explica, deduce y hace una gran explicación con respecto a la acusación que se estaba haciendo de él, de Esteban, ¿sí? Y quedamos en que Esteban fue muerto y al lado de la muerte de Esteban estaba un joven llamado Saulo. Allí hacemos un engranaje, ¿sí?, en este eslabón que se va de alguna manera aumentando para que la profecía que había dado Jesús se vaya cumpliendo. Y es que el evangelio primero era extendido en Jerusalén, ahora se debe extender en Judea y luego en Samaria, que es lo que vamos a explicar en esta parte. Dice acá, Hechos capítulo 8 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. La iglesia estaba en Jerusalén. ¿Y quién era la iglesia? La iglesia la componían más de 10.000 personas. Estaban los 12 apóstoles, que en número eran 120, pero que ahora en las predicaciones que había tenido Pedro y todos los discípulos, en la primera predicación se convierte en 3.000, en otra predicación se convierte en 5.000, y por lo tanto, creo yo, a mi modo de ver, había más de 10.000 personas en Jerusalén. Dentro de eso, ese número que iba creciendo en Hechos capítulo 6, nos habla que fue necesario escoger a los diáconos, 7 diáconos. Y dentro de esos diáconos estaba uno llamado Esteban, que es el que muere, y está explicado cómo fue la exposición ante el tribunal, ante el concilio, y allí muere.
Y ahora nos va a hablar de otro hombre que estaba también dentro de esos diáconos, que se llama Felipe. Y dice acá: y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Esto es importante. Mire cómo dice: y Saulo consentía en su muerte. ¿De qué muerte nos está hablando? De la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, que para mí hay más de 10.000 personas allí, y todos fueron esparcidos, o bueno, la gran mayoría, ¿sí? Y dice aquí, y todos, vean, y aquí dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, hubo un esparcimiento por Judea. De esa manera se va a cumplir lo que está diciendo Jesús en su profecía antes de partir al Padre. Jesús, antes de partir al Padre, dijo una profecía. En Hechos 1:8 está esa profecía. Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén. Ya en Jerusalén había, para mí, más de 10.000 testigos que se habían arrepentido y habían recibido a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Ahora se tiene que cumplir la otra parte del versículo. Dice: y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea. ¿Cómo se cumple en toda Judea? Bueno, están aquí, muere Esteban, y con la muerte de Esteban hubo un esparcimiento por toda Judea, como lo está explicando Hechos 8, verso 1. Y dice: y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. Entonces se cumple la profecía de Jesús que está diciendo en Hechos 1:8. Él está diciendo: me seréis testigo en Jerusalén, más de 8.000, en Judea y Samaria, que es lo que vamos a explicar. ¿Qué es lo que vamos a explicar acá? Y dice: y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este Saulo, que más adelante en Hechos capítulo 13 se convierte en misionero y hace los 3 viajes misioneros. Este hombre que entraba de casa en casa, aquí está una casa, acá está otra casa, y de casa en casa tomaba, arrastraba y lo llevaba a la cárcel. ¿Cuál era la razón de llevarlo a la cárcel? Simplemente porque eran cristianos, ¿sí? Los hijos de Dios han sido perseguidos en todas las generaciones, en todos los siglos. Siglo I, aquí encontramos a Saulo, que después se convierte y Cristo lo lleva a sus pies. Arrastraba a los cristianos y los llevaba a la cárcel. Siglo XIV encontramos también a Martín Lutero. En todos los siglos, ¿sí? En Colombia, hace 50 años, hace más o menos de 50 a 60 años que llegó el Evangelio a Colombia, y antes de la Constitución del 91, los hermanos que no pertenecían a la Iglesia Católica eran arrastrados y de alguna manera avergonzados. Entonces, esto de perseguir a la iglesia fue desde el mismo instante que Cristo vino, fue perseguida la iglesia en todos los siglos. Solo es que usted se dedique a estudiar la historia de la iglesia y verá cómo la iglesia a través de los tiempos ha sido perseguida. Hoy es perseguida a través de las redes sociales. Eso se levantan memes en contra de los pastores, en contra de todo el mundo. Hay de alguna manera, un ataque frontal en contra de la iglesia.
Y esto en todos los continentes. Te lo decía anoche. Yo sigo a una página que se llama Biblia Todo, que su sede central está en España. Y allí uno mira la noticia, como en el gigante, como en la nación del gigante asiático que es China, viven arrastrando, burlándose de los cristianos, son arrastrados y llevados a los tribunales. En el gigante asiático, en Irak, en todas las naciones, los que no les gusta practicar el budismo, ahora son arrastrados y llevados. Esto no es, esto que está aquí en Hechos capítulo 8, que está escrito hace 2000 años, fue escrito el libro de los Hechos. Se vive practicando hoy se practica en Colombia, se practica en Europa, se practica en Asia, se practica en África. Usted mira las noticias de África y cantidades de africanos son arrastrados porque creen y se convierten a Cristo. La iglesia del Señor, mientras el Espíritu Santo esté en esta tierra y la iglesia no sea llevada a través de la segunda venida de Cristo, miles de cristianos morirán. Están muriendo día a día en todos los continentes, porque simplemente siguen el Evangelio de Cristo. ¿Que dentro de la iglesia hay ovejas podridas? Claro que sí. Y lo dice, ¿sí?, el libro de Mateo. Hay unas ovejas que se salen del camino y de alguna manera enredan las cosas de Dios y le dan mal uso, ¿sí? Esas ovejas están allí y Jesucristo dice en Mateo capítulo 24 que cuando Él venga separará a los corderos de las ovejas, ¿sí? Y dice, por su fruto los conoceréis. Entonces, esto que está aquí en Hechos capítulo 8, esto no se cumplió hace 2000 años. Día a día se vive cumpliendo y se cumplirá. Si nosotros en esta generación, y Dios nos permite unos 30, 40 años más, y morimos, y no ha venido en Cristo en su segunda venida, y que le dará en nuestras generaciones, en un futuro 30, 100 años más, y Cristo no ha venido por la iglesia, seguirán muriendo personas por causa de Cristo. Han muerto muchos y seguirán muriendo por la causa de Cristo. Entonces, Hechos capítulo 8 no solo se cumplió allá, se vive cumpliendo. Es cuestión de que usted siga lo que está pasando en el mundo a través de estas páginas y usted mirará la oposición que tiene la iglesia, la oposición que tiene predicar de Cristo, ¿sí? Y esto de la pandemia incrementó esa oposición. Ahora con el cuento del protocolo, ¿sí?, no dejan abrir las iglesias. Y yo lo digo aquí, que estoy aquí en Soacha, ¿sí? Uno no lo dejan abrir, pero los Transmilenio y la Puseta, eso van, mire, llenos así, ¿sí? Allá no se contaminan, pero en la iglesia sí, ¿sí? Esas son oposiciones para la iglesia del Señor, ¿sí? Son oposiciones. Entonces, la hubo, aquí está escrito cómo persiguieron a la iglesia y la seguirán persiguiendo. La iglesia es como es el pueblo de Dios, es perseguido, se burlan, critican y todo esto. Esto no es ahora nada más, en todos los siglos. Uno lee historia de la iglesia cristiana y mirará cómo se han burlado de la iglesia del Señor y se burlarán, ¿sí? Entonces, dice aquí, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres. Ahora dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y de esa forma, entonces, se cumple la profecía que ha dado Jesús en Hechos 1:8. Me seréis testigo en Jerusalén,
en Judea y en Samaria. Y Hechos capítulo 8 explica cómo llegó el evangelio a Samaria por un hombre llamado Felipe, que es el mismo diácono que está en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6 se escogieron 7 diáconos y usted lo mirará. En Hechos 6, verso 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe. Este Felipe es el que ahora está en Hechos capítulo 8, llevando el evangelio a Samaria, a la Samaria. En Samaria ya se había predicado el evangelio por Jesús, porque cuando uno lee el evangelio de Juan en el capítulo 4, ¿sí?, en el capítulo 4 va a encontrar que Jesús le era necesario pasar por Samaria para tener un encuentro con la mujer samaritana. Y Jesús le enseñó a los samaritanos. Ahora Felipe es el complemento y de alguna manera es lo que está necesitando Samaria para extender el evangelio en Samaria. No es el primero que llega. El primero que llegó fue Jesús. Usted lo puede leer en el evangelio de Juan capítulo 4 cuando lo leíamos. Cómo Jesús, ¿sí?, cómo Jesús llevó el evangelio a una mujer, la mujer samaritana. Jesús predicó, se convirtieron muchos samaritanos. Usted lea evangelio de Juan capítulo 4 y entenderá lo que le estoy diciendo. Y ahora, a través de Felipe se va a extender este evangelio. Y ahí, en Hechos capítulo 8, que es que estamos, miramos cómo se está convirtiendo la gente a través del evangelio que está llevando Felipe. Mire, eso lo dice allí. Dice, en Hechos capítulo 8, verso 6, dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Sí? Y dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así es que había gran gozo en aquella ciudad. Se estaba convirtiendo la gente, se cumplía Hechos 1:8, la profecía de Jesús se estaba cumpliendo y estaba llegando el evangelio a Samaria. A Samaria. Ahora, allí dice cómo se estaba convirtiendo la gente, pero quiero leerte el verso 25. Dice: y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. En muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Quién? Pedro y Juan. Porque los apóstoles se quedaron acá en Jerusalén. Y acá en Samaria, que estaba Felipe, estaba llevando el evangelio, porque fueron esparcidos a causa de una gran persecución por causa de la muerte de Esteban. Ahora Felipe está acá, y cuando los apóstoles que estaban acá se enteraron que en Samaria estaba llegando el evangelio, entonces enviaron una comisión acá para ver qué era lo que estaba pasando acá en Samaria. Y cuando llegó, enviaron a Pedro y a Juan. Cuando llegaron allá, se dieron cuenta que no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces recibieron el Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? Eso lo dice aquí en Hechos 8:18. Dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que en cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces allí está una explicación, ¿sí?, cómo este Simón, que hacía parte de los magos, de los brujos de aquella región, se había convertido, ¿sí?, pero no se había arrepentido de practicar la magia y quería seguir practicando el poder. No te lo leo porque no me alcanza el tiempo, pero quiero hablarte del verso 26.
un ángel del Señor, ahí estoy leyendo en Hechos 8, verso 26, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, en tu mapa, el mapa que hemos venido estudiando, en tu mapa, vas a encontrar a Palestina en tiempos de Jesús y aquí vas a encontrar a Jerusalén. En la parte inferior del mar Mediterráneo vas a encontrar a Gaza. Entonces, la orden que le estaba dando el ángel a Felipe, que estaba evangelizando y le estaba, de alguna manera, estaba todo saliendo bien en Samaria, ahora viene un ángel y le dice, bueno Felipe, está bien lo que estás haciendo en Samaria, pero necesito enviarte a Gaza. Entonces Felipe cogió de aquí de Jerusalén y llegó a Gaza. A Gaza. Esto puedes mirarlo en tu mapa. Allí en mapa, Palestina en tiempos de Jesús. Vas a mirar en la parte inferior, Gaza. Y dice aquí. Dice, pero los que fueron esparcidos, en el verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, Felipe, en obediencia a la voz del ángel que lo estaba enviando al sur, a Gaza, y de esa forma seguimos mirando cómo se está extendiendo el evangelio en Judea. Ahora se va el evangelio a Gaza, ¿sí? Y dice, entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Entonces nos dice que un hombre, ¿sí? Que un hombre estaba acá en Jerusalén adorando, ¿sí? Este era un etíope, era eunuco, ¿sí? Era eunuco, era un hombre que atendía a las reinas. Estos eunucos, ¿sí? Eran de alguna manera preparados desde muy niños, desde muy jóvenes, para atender, ¿sí? A las reinas, a las cortes, ¿sí? A las reinas. Porque pues las reinas eran señoritas, pero habían estos hombres que los preparaban para que atendieran el vestido y toda esta parte de la reina. Tenían un tratamiento especial y eran educados para atender a reinas, ¿sí? A reinas. Todos nos servimos para atender a reinas, ¿verdad? Bueno, en el vestido y todo el maquillaje y todo ese accesorio que usa, ¿sí? Aquella mujer que reina, ¿sí? Entonces, me imagino yo esa mesa llena de colonia, de fragancia, de vestido. Bueno, estos hombres eran preparados para ese tipo de trabajo. Entonces dice aquí, dice, reina de los etíopes. Este hombre atendía a la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar. Porque en los tiempos de Jesús, ¿sí? No importaba dónde estuvieran, Jerusalén era y es el centro de adoración. Porque Jerusalén es donde están los judíos, el pueblo de Dios. Por eso todas las naciones se levantan en contra de Jerusalén. Jerusalén siempre vive de alguna manera invadida para ser destruida, pero no podrán, porque Jerusalén es la nación de Dios, es el pueblo de Dios, y nosotros los que conocemos a Dios tenemos que amar a Jerusalén. Eso lo enseña la palabra de Dios, bendecir a Jerusalén. Entonces, este etíope había venido para adorar, ¿sí? Acá en Jerusalén. Voy a tomarme un poquito de agua que me trajo aquí Luisa Fernanda. Luisa entendió que estaba un poco necesitando de agua. Gracias, Luisa. Entonces dice aquí, y había venido en Jerusalén para adorar. Te estoy leyendo Hechos, capítulo 8, verso 27.
volvía sentado en su carro y iba leyendo el profeta Isaías, el etíope. Estaba en Jerusalén. Es posible que estando en Jerusalén haya sentido la presencia de Dios. Había muchos convertidos, porque pues estamos hablando de los tiempos de Jesús y de los tiempos de los apóstoles. Por lo tanto, había una fe genuina. Cristo había muerto recientemente, ¿sí? Y había de alguna manera un auge religioso, ¿sí?, de la presencia de Jesucristo. Entonces este hombre iba leyendo el profeta Isaías. Como todo hombre o mujer en este momento, en todo el mundo se está leyendo las Sagradas Escrituras. Algunos estarán en Isaías, otros estarán en la carta del apóstol Pablo, otros estarán en el Pentateuco, otros están en Salmo, pero de que te garantizo que en este momento van hombres en aviones leyendo, en barcos leyendo, en su sala leyendo, en las oficinas leyendo. Así como estamos nosotros en este momento leyendo, hay miles de personas en el mundo, en este instante en vivo, leyendo la palabra de Dios. Porque este es el libro que lo leen muchas personas. Los ateos lo leen para contradecir. Los universitarios lo leen para apoyarse allí. Los teólogos lo leen para profundizar en esa escritura. Este es el libro leído porque es la palabra de Dios. Algunos lo leen para practicarlo, o el otro lo leen para encontrar allí una frase minúscula y apoyarse y de alguna manera contradecir, pero lo que se lee, es la palabra de Dios. Entonces este hombre, el etíope, iba leyendo en Isaías y dice: volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Verdad? Entonces, esto indica que necesitamos de personas expertas que lean la palabra de Dios para que nos enseñe. Aunque la palabra de Dios se explica a ella misma, necesitamos los eruditos, los maestros, los sabios, los que leen a profundidad, los que aplican la hermenéutica para entenderla, ¿sí? Claro está que si tú lees día a día la palabra de Dios, Dios abrirá el entendimiento para que puedas comprender las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que busca mi programa: crear un hábito de lectura y tú puedas comprender las Sagradas Escrituras, porque el que enseña es Dios. Entonces dice aquí: y rogó a Felipe que subiese y se sentase junto con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como vea, a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? ¿Quién contará la generación de los que siguen a Cristo? Es incontable, es como la arena del mar, es como las estrellas del universo. Los que siguen a Cristo son innumerables. Nada más aquí yo te saqué la cuenta de 10,000, ¿sí? De 10,000 personas en 2 predicaciones que hizo Pedro. Y ahí se extendió. Luego vino el apóstol Pablo y predicó en los 3 viajes misioneros en todo lo que es Asia Menor, y lo miraremos en todo el recorrido del libro de los Hechos. El apóstol Pablo dio las 13 cartas que nosotros leímos ya, y allí el evangelio llegó a Europa. De ahí pasó a Norteamérica, está hoy en Latinoamérica, y en todos los tiempos se ha leído hombres, ¿sí?, como grandes como San Agustín, como Martín Lutero, hombres como el Gille Ávila, hombres
grandes han leído la palabra de Dios. Y en todos los 2000 años que llevamos, en los 20 siglos, hay hombres y mujeres que se han arrepentido y están esperando la segunda venida de Cristo. Hoy es tu oportunidad. Montarte en el barco de Cristo. Hoy estamos montados en el barco de Cristo. Pero si tú, amigo y amiga que miras nuestro video, no te has montado, no te has arrepentido de pecado, este es tu momento. ¿Qué esperas? Vamos a montarnos en el barco que Cristo nos dejó y comenzaremos a andar con Cristo. Una experiencia con Cristo. Vendrá el Espíritu Santo en nuestra vida y comenzaremos a una nueva vida con Cristo. ¿Sí? Entonces, esto no es nuevo. Esto hace 2000 años se está predicando el Evangelio. Y se seguirá predicando hasta que nuestro Padre Dios no dé la orden a Jesucristo para que venga en la segunda venida y allí se lleve a la iglesia por los siglos de los siglos y por la eternidad. Antes que venga la segunda venida de Cristo, hoy es tu oportunidad para entrar al reino de los cielos. Vamos, decídete, es ahora. Este es tu día, este es tu momento, este es tu tiempo. ¿Sí? Recibe a Cristo. Dile: Cristo, ven a mi vida. Me arrepiento de pecado y quiero empezar a caminar contigo. Y dice aquí: en su humillación no se le hizo justicia, mas en su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada la tierra su vida. Respondiéndole el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me diga, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura de Isaías, le anunció el evangelio de Jesús. Felipe había estudiado la escritura. Felipe había estudiado el Pentateuco. Felipe había estudiado a los profetas menores y a los profetas mayores. Felipe había estudiado todo el Antiguo Testamento, porque aquí dice que le anunció el evangelio hasta Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos como hijos e hijas de Dios: leer la palabra de Dios, leerla. Los 66 libros, ¿sí? Los 66 libros es nuestra tarea leerlos una vez, 2 veces, 3 veces, cuantas veces sea posible. Hay que leer la palabra de Dios, ¿cierto? Y dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puede. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que tenemos que creer, que Jesucristo es el único que tiene la salvación. En la tierra no hay otro, no hay un artista, no hay un deportista en la cual nosotros podamos poner la confianza. No hay otro nombre dado en los hombres en la cual podamos ser salvos. Solo Cristo es el único que nos transfiere a una eternidad con Dios. No existe ningún santo o ninguna santa, nada. Es en Cristo. Es en Cristo que tenemos salvación. Por eso hoy es tu oportunidad de recibir a Cristo. Y dice: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Sí? Felipe estaba acá en Gaza. Fue arrebatado por el Espíritu Santo y llegó acá, a Cesarea. De aquí fue arrebatado acá. Obviamente que en el mapa no hay una cuarta,
pero en kilómetros hay mucha distancia. Como Felipe lo arrebató el Espíritu Santo cuando estaba acá, llegó a Azoto, aquí dice Azoto, busca en tu mapa, Azoto, y de aquí fue caminando hasta que llegó a Cesarea, ¿sí? Y allí es la culminación, porque esta es la capital de Samaria, se cumple así Hechos 1:8, el evangelio sería predicado en Jerusalén, en Judea, porque todos los que fueron esparcidos llevaban el evangelio, y acá se centró Felipe. En la medida que vayamos leyendo Hechos, miraremos cómo creció el evangelio en Samaria a través de este hombre llamado Felipe. Hermoso cómo se cumplen las profecías, ¿sí? Dadas por nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan hermoso leer la palabra de Dios, ¿sí? Y comprenderla. Pero más, cuando encontramos a un instructor que te enseñe la palabra de Dios. Hoy Dios te invita para que tú seas un instructor, instructora. Tú has adquirido un conocimiento. Ese conocimiento es necesario que lo transmitas a tu hijo, a tu hija, a tus empleados, a tus empleadas, ¿sí? Que lo transmitas a las personas. No te quedes con ese conocimiento. El eunuco reconoció que necesitaba las instrucciones de un maestro, de una maestra. Tú, mujer, hombre, eres un maestro. Habla de la palabra de Dios, ¿sí? Habla de la palabra de Dios. Evoca lo que has aprendido. Transmite el mensaje, ¿sí? No más estar escondido, ¿sí? No más estar escondida. Hoy la palabra es: ¿qué eres? ¿Un eunuco o un Felipe? El eunuco es el que necesita ser instruido. Felipe es el que capacita. Perdón, Felipe es el que capacita. ¿Dónde estás? ¿En qué nivel estás? ¿Sí? ¿Cuál es tu nivel? ¿El nivel del eunuco que necesita ser instruido? ¿O el nivel de Felipe que ya puede enseñar a otro? No sé, porque eso sí yo no lo puedo decir en qué nivel estás. Pero lo que sí sé es que necesitas hablar de la palabra de Dios. Necesitas entrar en un bagaje. Y nosotros que somos profesores decimos: la práctica hace al maestro. La práctica hace a la maestra. Practica, ¿sí? Tal como lo enseñó el Señor en el Pentateuco. Y esto enseñarás a tus hijos al dormir, al levantarse, al viajar por el camino. Hay que enseñar la palabra de Dios. Y hay un versículo en la palabra que dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará. No se apartará. Sigue trabajando por tus hijos. Sigue trabajando por tu familia. Sigue enseñando la palabra de Dios, ¿sí? Y Dios un día dará tu recompensa. Hombres y mujeres en los 5 continentes en este momento están trabajando, llevando la palabra, dando un folleto, invirtiendo, dando una Biblia, regalando un mensaje. Allí para ese músico que nos ve, con una canción tú puedes hablar el mensaje de Cristo. No callemos este mensaje. No nos avergonzaremos. Lo mejor es estar montado en el barco de Cristo. En el barco de Cristo hay esperanza. En el barco de Cristo hay motivación. En la plataforma del Señor hay niveles a la cual ascender. En el barco del Señor hay una oportunidad de trabajo. ¿Sí? Hoy es tu día, mujer. Hoy es tu día, hombre, para trabajar en el barco de Cristo. Yo estoy empezando. Estoy de alguna manera adquiriendo un bagaje.
para transmitir, pero bueno, estoy haciendo aquí el deber de hacer este Facebook Live. Me he equivocado 1000 veces, pero pues siempre trato de corregir, ¿sí?, ese error que tengamos. Tú lo puedes hacer también. Dios te bendiga. Recuerda que te saluda el profe Luis Chamorro. Estamos en Bogotá, ¿sí?, para nuestros amigos que hacen parte de esta red en Colombia y esos amigos que están en diferentes partes del mundo, ¿sí?, a los mexicanos, a los chilenos, a los venezolanos, a los cubanos, ¿sí?, a los que están en España. Tenemos diferentes amigos que están y nos ven y nos saludan por el interno. Dios te bendiga grande y ricamente. Estamos en un ensayo-error, en pruebas piloto, aprendiendo a dirigirnos a ustedes con el respeto que se merece y tratando nada más de leer la palabra de Dios. Ese es mi enfoque y es lo que busca mi programa, crear en ti un hábito de lectura, nada más. El Señor te enseñará, el Espíritu Santo te enseñará a interpretar y a crear en ti una persona dotada en el conocimiento de la palabra de Dios. Cuídate, chao, bendiciones y sigue viendo nuestros programas. Estamos en el libro de los Hechos, nos faltan 20 capítulos y habrá un aprendizaje en este gran libro en el cual nos encontramos ahora. Bendiciones, un abrazo, los amo, las amo, Dios les bendiga.